Hola chicos, de nuevo es Erika Hernández con la clase, esta vez de instrumentos de medición. El link agregado es acerca del libro de física que estamos utilizando, recomendado por Secretaría de Educación para preparatoria. Y pues realmente para iniciar este tema de instrumentos de medición, necesitamos recordar lo que significa medir. Medir, como aquí bien lo dice, es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base y unidad o patrón de medida. Aquí también podemos recordar el sistema internacional, que ya lo habíamos visto previamente acerca de las unidades de medida que se utilizan para representar, pues como tal, cuánto mide qué, ¿no? Lo que estamos midiendo. Entonces, existen diferentes procedimientos para medir cantidades. Tenemos una que es contar, la segunda que es la medición como tal y medición indirecta como número 3. En el caso de contar, nosotros podemos decir que tenemos 4 manzanas, pero sin embargo, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque contamos 1, 2, 3 y 4 hasta llegar a la conclusión que tenemos 4 manzanas. La medición, en este caso, se toma exactamente como la definición, que es comparar un objeto con una unidad de medida, patrón o estándar utilizado. Por ejemplo, si yo necesito medir una pared, digamos la voy a medir en metros, estoy comparando la pared con la unidad de medida, en este caso que es el metro. Ahora, como tercera opción es de procedimiento para medir cantidades, es la medición indirecta, y esta es aquella que se hace cuando se realiza una medida de una variable, pero se puede calcular con otra distinta. Por ejemplo, si queremos medir la altura de un edificio muy alto, se coloca un objeto paralelo a él y se miden las sombras. No se mide como tal el edificio, se mide la sombra, el reflejo que hace gracias al sol de este edificio como el objeto, ¿no? Medido. Y pues se obtiene una relación entre uno y otro. Entonces es una medición indirecta. Entonces, bien, veremos ahora la incertidumbre en el proceso de medición. Todas las medidas tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a la naturaleza de magnitud, el instrumento de medición, el observador, en este caso el observador es la persona que está midiendo y que está tomando los datos de esa medida, y también puede ser por las condiciones externas. En realidad, cada factor influye en la incertidumbre total de una medida, pero podemos clasificar esas fuentes de incertidumbres en solo dos conjuntos. El primero va a ser errores circunstanciales o aleatorios. Realmente estos resultan de factores inciertos y causan que las medidas sucesivas obtenidas se dispersen aleatoriamente alrededor de la medida real. Sé que suena un poco complicado de entender, sin embargo, vamos a avanzar y creo que me van a entender un poco más cómo se está dada la incertidumbre. Entonces, el siguiente conjunto son los errores sistemáticos. Estos se presentan de forma constante en todas las lecturas de una cantidad física determinada y siempre son mayores o menores que la medida real. ¿Bien? Ok. Ahora que sabemos que estos factores tienen como consecuencia un error, pues en realidad, ¿cómo influye, ¿no?, en nuestra medida? ¿Cómo influye esto? ¿Qué queremos llegar a saber? Por ejemplo, podemos decir que el resultado de una medición es exacta o precisa, o podríamos decir que pueden ser ambas. Creo que este tema causa mucha confusión. Exacto y preciso no es lo mismo. ¿Qué los diferencia? Bien, imaginemos que tenemos estos arcos de tiro, y estos arcos de tiro, pues nosotros obviamente hacemos varios intentos, variados intentos, para poder atinarle a nuestro objetivo, que es el objetivo idealizado, que es exactamente en el centro. Cuando nuestro golpe es exacto, pero no podemos decir que es preciso en realidad. ¿Por qué? Porque exactitud se refiere a la proximidad entre el valor medio y el valor verdadero. En este caso vamos a tomar el valor verdadero como el centro de nuestro panel de tiro, y la proximidad con cada una de los intentos que realizamos es qué tan exacto es. Por ejemplo, este es nuestro valor, el valor idealizado, el valor que queremos obtener. Sin embargo, nuestro tiro pega aquí. Entonces, este tiro este tiro que se realizó no es tan exacto porque no está tan cercano a la medida. Pero si comparamos entre los diferentes tiros que se hicieron, podemos decir que este tiro es más exacto
que este otro tiro, porque este de aquí queda con un valor más aproximado al centro que este valor que está más afuera del panel donde se encuentra pues el objetivo idealizado, el valor verdadero, ¿no? También como se le llama. Ahora bien, una medición en este caso entonces es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. Ahora, ¿qué es precisión? Bueno, es que para la precisión se necesitan no solo una medida, se necesitan mediciones repetidas. Entonces la precisión es el grado de certeza entre los valores medidos de un mismo objeto. Es decir, en este caso hubo varios tiros, pero vamos a decir que es impreciso los tiros entre ellos. ¿Por qué? Porque la precisión ya no data del punto al valor idealizado, al valor objetivo que queremos llegar, sino la aproximación o la dispersión, depende cómo lo queramos ver, de los valores de nuestros tiros en las mediciones repetidas que hicimos. Es decir, estos valores no recaen en el mismo punto o no están lo suficientemente juntos, entre ellos las medidas no fueron suficientemente precisas, no están tan acercadas como nosotros quisiéramos para decir pues que son realmente precisas. Esta no está cercana a esta no está cercana a esta, entonces por eso es en este caso un método inexacto e impreciso, ¿no? O al menos los datos que arrojaron pues los tiros, ¿no? En este caso, que tenemos el segundo panel, podemos decir que es un método exacto y preciso. ¿Por qué? Porque exacto porque se acerca al valor verdadero, al objetivo único que nosotros tenemos en el centro. Y preciso, ¿por qué? Porque todas las medidas o todos los tiros que se hicieron tienen una aproximación entre todos ellos, entre todos los tiros. La siguiente, el método es inexacto, pero sí es preciso. ¿Por qué? Porque las mediciones que se hicieron, mediciones repetidas, cayeron muy juntas unas a las otras. Método exacto e impreciso, pues obviamente es cuando se acercan más a la región del centro, pero entre ellas están dispersas. Todos los tiros están dispersos. ¿Ok? Entonces, sigamos con los errores de medición. No hay un solo error, los errores sí dependen de diferentes factores como ya lo veíamos, sin embargo, pues se han catalogado como error absoluto, por ejemplo, el error absoluto es la diferencia entre el valor medio y el valor promedio, el valor medido y el valor promedio, y se debe expresar como aquí se muestra, que es una m igual a m minúscula más menos delta m. Yo sé, puede sonar un poco confuso, pero m mayúscula pues es la representación de la medida, no es el error absoluto, ahora lo vamos a ver. M minúscula es el valor más probable de la medición o el valor promedio, y el delta M es el intervalo de incertidumbre. En este caso, esto sí es el error absoluto. Esto es realmente lo que nosotros queremos encontrar, pero también, ¿qué significa, no? Tenemos aquí una situación, un ejemplo, el que vamos a resolver para identificar cómo calcular el error absoluto. Tenemos, al medir 6 veces la longitud de un palo de escoba, se obtuvieron las siguientes medidas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medidas que notamos que no son iguales entre ellas y tampoco sabemos si están muy cercanas o muy alejadas a nuestro valor verdadero o nuestro valor promedio. En este caso sería el valor verdadero, ¿no? Entonces, primero habrá que obtener m minúscula, que es como tal, pues el valor más probable de medición, que es el valor promedio. ¿Qué hacemos? Sumamos todas las medidas que nos salieron, que en este caso fueron 6, y las dividimos entre el número de medidas, que son 6. Es decir, la suma de esas medidas entre 6 nos da un valor de 1.575, y como nuestras medidas iniciales tenían dos cifras decimales, entonces lo que vamos a hacer es, o dos cifras después del punto decimal, lo que vamos a hacer es redondear a dos cifras después del punto decimal como nuestra respuesta final, ¿no? Entonces nos daría 1.58 metros. Después de esto, ¿cómo podemos obtener delta M, que es el error absoluto que nos interesa? Primero lo que tenemos que hacer es una resta entre el valor medido menos el valor promedio. Pero sin embargo, si se dan cuenta, 1.56 menos 1.58 nos da un valor negativo. Este valor negativo está entre estas dos líneas y esto se toma como el valor absoluto de menos 0.02.
es decir, se queda el número en positivo. Y los que salen en positivo obviamente se quedan de igual forma, es el valor absoluto del número. Entonces, para sacar delta M, lo que se tiene que hacer es de nuevo obtener el promedio, pero ya no de los valores iniciales, eso ya los obtuvimos, sino de los valores obtenidos de las restas y el valor, realmente el valor absoluto, ¿no? De estas restas obtenidas. Entonces saca el promedio, se hace un redondeo de igual forma y obtenemos un 0.02, ¿ok? Entonces, delta M, que es nuestro error absoluto, es 0.02 metros. Y en este caso 1.58, si se dan cuenta, es nuestro valor promedio de las medidas que nosotros le tomamos a este palo de escoba. ¿Y cómo lo representamos o cómo podemos entender esta M? Que es donde, como nos decía la fórmula, es la representación de la medida. Bueno, esta representación de la medida nos quiere decir que las siguientes, pues realmente las siguientes mediciones de este palo de escoba pueden estar entre 1.58 más o menos 0.02 metros. ¿Qué nos quiere referir esto? 1.58 menos 0.02 metros nos da 1.56 y 1.58 más 0.02 nos da 1.60 metros. Es decir, que las mediciones de la escoba muy probablemente arrojen un resultado de medición entre 1.56 metros y 1.60 metros, algo que sí podemos comprobar aquí porque la mayoría de las mediciones recaen entre 1.56 y 1.60 metros. ¿Ok? Entonces, el siguiente error a entender, cómo calcularlo, es el error relativo. El error relativo se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor promedio. Los dos valores ya los obtuvimos anteriormente. Aquí nuevamente los volvemos a colocar. Tenemos M minúscula como el valor promedio, 1.58, delta M que era nuestro error absoluto, y la representación de la medida anterior, que ya fue explicada. Sin embargo, en este caso el error relativo solamente toma pues el delta M entre M, el 0.02 entre 1.58. Y en este caso recordemos que en la división pues son metros entre metros, se va a la unidad de medición y solo queda como el coeficiente de 0.0126. Este es el error relativo. Ahora bien, tenemos otro error que es el error porcentual. Este se obtiene multiplicando el error relativo, es decir, el que acabamos de sacar, por 100 para que se exprese el error en porcentaje. Esto es el error porcentual, que es igual a 0.0126 por 100. Únicamente se hace esa multiplicación y obtenemos 1.26, que en realidad nos quiere decir como tal el porcentaje. Es decir, tendremos 1.26%. ¿Pero qué significa este porcentaje? Bueno, indica que hay una variación de 1.26% entre las medidas realizadas, entre las medidas del palo de escoba que se realizaron. Y esto obviamente se debe a que el observador tal vez midió mal, el instrumento de medida no está bien, digamos, bien marcado. Se debe a muchos errores, como lo vimos, puede ser por instrumentación, por el observador, por las condiciones en las que se midieron, tal vez porque se cambió de observador, no lo hizo la misma persona, no registró la misma persona las medidas, entonces también puede ser o implicar un punto de error. Ahora bien, se preguntarán, bueno, pero ¿cómo lo medimos, no? ¿Con qué lo medimos? Hay muchos instrumentos para medir y también estos instrumentos pues son específicos para medir, digamos, cada unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos instrumentos para medir masa. Tenemos balanza granataria, balanza romana y seguramente la que más conocen es balanza digital, en la que te subes, te pesas. Bueno, en este caso obtienes tu masa. Recordemos que masa y peso no es lo mismo. En este caso, la masa está dada en kilogramos o dependiendo de la unidad de medida que ocupe el instrumento en sí, ¿no? Entonces tenemos también un instrumentos para medir longitud, que seguramente uno de estos instrumentos se ocuparon para medir el palo de escoba. Tenemos cinta métrica, regla graduada y vernier. Aquí el vernier, no creo que hayan ocupado un vernier para medir el palo de escoba. Eso sería un poco más difícil de realizar. Tenemos regla graduada. Tampoco creo que la hayan utilizado. Es posible. Sin embargo, también podría
pues conllevar a un error más grande, porque tendremos que estar moviendo la regla y marcando dónde acaba para continuar con otra regla. Si ocupamos una regla de 30 centímetros, que son las más convencionales, y una cinta métrica, por ejemplo, tenemos otro instrumento de medición. Creo que de estos tres para medir longitud, hubiera sido en el que, pues como experiencia propia hubiera utilizado, porque debe ser más fácil la medida, ¿no? O medir este palo de escoba. También tenemos otros instrumentos para medir, por ejemplo, el tiempo. Antes se ocupaba el reloj de arena. Ahora puede que algunas casas cuenten con reloj de arena, sin embargo, no es muy cómodo o muy práctico de utilizar. Tenemos el cronómetro, reloj de mano. Y aquí les dejo una tarea. Se mide el tiempo, pero quiero que entiendan qué es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo otro tenemos una longitud. Una longitud es qué tan largo es algo. Pero en este caso, el tiempo, ¿qué es? Piénsenlo así. Si lo empiezan a investigar y a ver, van a entender muchas cosas y también se van a confundir en muchas otras. Pero es increíble que con cada concepto avancemos y también investiguemos un poco más. ¿Ok? Tenemos otros instrumentos, por ejemplo, para medir volúmenes, pipeta, probeta, bureta, matrazo forado, todos instrumentos de laboratorio, seguramente ustedes ya los han visto o incluso los han utilizado. Y así tenemos otros variados ejemplos de instrumentos para medir otras magnitudes, para medir propiedades eléctricas, por ejemplo. Hay muchos instrumentos, hay mucho que medir y recuerden que pues la medición es más que nada comparar la unidad de medida con el objeto que estamos tratando de medir. También vimos exactitud y precisión y también vimos cómo obtener pues los diferentes errores, error absoluto, relativo y porcentual. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho y espero que sigan aprendiendo y que sigan disfrutando la física. Gracias.